A veces creo que durante aquel invierno no dormí nunca. Pero tenía compañeras y compañeros que aún dormían menos que yo. ¡Están ahí enfrente! ¡No ¡Sinvergüenza! ¿Por qué dejan en Telemadrid a los enchufados y despiden a los que han hecho los exámenes? ¿Por qué, presidente González? Hay un señor preguntando una y otra vez por qué dejan en Telemadrid a los enchufados y echan a los que han aprobado las oposiciones. ¿Por qué dejan en Telemadrid a los enchufados y expulsan a los que han aprobado el examen, presidente González? Cuestión de tiempo y poder, pensaban. Y las preguntas y las protestas se extinguirían solas en la olla podrida del olvido. Y expulsan a los que han aprobado el examen. Aquel invierno todos se volvían mudos, como el cañón de un silenciador. Buenos días, Agustín de Grado, director de informativos de Telemadrid. ¿Por qué los periodistas que hacen noticias falsas y han entrado a dedo en Telemadrid siguen trabajando y los que han aprobado los exámenes han sido despedidos? ¿Por qué, Agustín de Grado? Pero en la oposición yo entré y ahora resulta que yo, habiendo aprobado ese examen, me he ido y gente que entró allí simplemente por contactos personales, familiares, ideológicos, se han quedado sin demostrar ni muchísimo menos que tienen más valía que yo. ¿Por qué te has quedado tú en Telemadrid, que no hiciste ningún examen, entraste a dedo? ¿Por qué crees que te has quedado? Una inseguridad jurídica, porque yo he sacado una plaza a través de una oposición pública y abierta. ¿Por qué crees que sigues tú en Telemadrid, que seguías siempre las directrices de la dirección y que además hacías noticias manipuladas con planos falsos? ¿Por qué? Ahora yo estoy en la calle y esos redactores que yo fui conociendo con los años, todos ellos enchufados, puedo decir que muchos son familiares muy directos de altos cargos del Partido Popular. Ellos no pasaron ningún examen, ellos entraron a dedo, ellos están ocupando ahora mi puesto de trabajo. Que los que están despedidos se quieren manifestar, me parece muy bien. Que estén calumniando, injuriando a los que se quedan, eso ya no me parece tan bien. Yo solo te digo que no han aprobado una oposición como yo aprobé. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Decía San Sebastián. ¿Y qué? ¿Y qué si le pisamos el cuello a la igualdad de oportunidades y hacemos lo que hemos hecho toda la vida y seguiremos haciendo? ¿Y qué? Así, directo, espontáneo. ¿Y qué? No han aprobado una oposición, han sido contratados a dedo. Príncipe, en Telemadrid han dejado a los redactores que han entrado a dedo, la mayoría, y han echado a los que aprobaron los exámenes. ¿Qué le parece? Cepeda, director de personal, ¿por qué los directivos no se han bajado los salarios después del ERE? Como llamar a las puertas del cielo. Completamente inútil. Ni Dios respondía, excepto el Supremo, que tardó 1 año menos 15 días para ratificar el despido improcedente. Ahora sí. Ahora ya podían echar de forma definitiva a 861 trabajadores y quedarse ellos. ¿Por qué les hemos hecho frente a la manipulación? Desde que estamos trabajando en la plantilla, peleando por tener una televisión pública, plural y libre. Parece mentira con los años que tengo ver esto. Es que estoy indignada totalmente. Compañeros, hay que seguir luchando. Hay que salir a la calle. Hay que hacerlos frente. Son todos unos sinvergüenzas y no hay justicia en este país. Después de tanta democracia que se les llena la boca, la democracia que hemos hecho nosotros, el pueblo, hemos hecho la democracia, con nuestras huelgas, con nuestras luchas, con nuestras peleas, para dejar a nuestros hijos un mundo mejor. Dos días después de la primera sentencia de despido improcedente, los extrabajadores de Telemadrid regresaron a la ciudad de la imagen. Pues ahora a seguir luchando hasta recuperar Telemadrid para todos los madrileños y recuperar los puestos de trabajo que injusta e ilegalmente nos han robado. Porque allí, en la que una década atrás fue una televisión pública de prestigio, cuya audiencia ahora en 2013 rozaba la marginalidad, seguían con sueldos superiores a los del presidente del gobierno directivos que la habían gestionado y después ejecutado el ERE,
salvándose ellos, así como a la mayoría de los periodistas afines a la dirección de informativos. Tengo un auto judicial que me tienen que permitir la entrada. Primero por ser representante de todos los trabajadores, aunque a algunos no les guste. Y segundo porque así lo ha dicho un juez. Sin embargo, Telemadrid impidió pasar al delegado sindical. Días después, tras las denuncias sindicales en la comisaría de Pozuelo, Telemadrid acató la orden judicial. La primera manifestación después de la sentencia terminó con este gesto. Para cerrar una etapa de mi vida, que espero que tenga que venir a abrirlo. Me quedo con las llaves, para volver a abrirlo otra vez. Esta empresa sin nosotros ya no tiene sentido. Es como si se cerrara, así que por eso ponemos el candado y cerramos. Tras el fallo del tribunal, los sindicatos solicitaron por carta al presidente González la apertura de negociaciones para discutir un plan de viabilidad que abordara las condiciones de readmisión de los despedidos y el futuro de la empresa. De momento, la única respuesta que hemos obtenido por parte del director general de Telemadrid es una carta en la que nos dice que ya está todo hablado y que no se va a readmitir a nadie y que no tiene ninguna intención de hablar, de dialogar, de negociar nada. Ante la actitud negativa de Telemadrid, los sindicatos anunciaron la presentación de un recurso para conseguir el despido nulo y el reingreso de los trabajadores. El presidente González, tras declarar en la COPE estar dispuesto a pagar el despido improcedente, también optó por el recurso, de lo que responsabilizó a los sindicatos. El comité de empresa convocó una asamblea general. En fin, me gustaría que nos explicarais un poco por qué el recurso, si no había más remedio, y por qué ahora la cosa consiste en esperar 2 años. Os lo digo porque hay mucha gente también pendiente de la posible indemnización para poder reanudar su vida. Con esta sentencia hay 2 posibilidades, que es o la readmisión o la indemnización. La empresa en ningún momento, y desde luego la Comunidad de Madrid tampoco, se ha puesto en contacto con nosotros para hablar. El derecho al trabajo de los trabajadores que quieren volver a trabajar a Telemadrid está por encima de tu derecho a la indemnización. Pregunto si hay posibilidad de abrir alguna vía para que la empresa ejecute la sentencia para todos aquellos que queremos cobrar ahora la indemnización. ¿Por qué no le preguntáis a la empresa si quiere pagar? El pensamiento es que si la dirección, si el gobierno regional se quiere sentar a negociar y abrir, y hablar de todas las posibilidades, de los que se quieran ir con bajas incentivadas, de las prejubilaciones, del traspaso a la Comunidad de Madrid y del que quiera volver a la tele, pues eso es lo que queremos. Hablar. Como la empresa no quiere hablar, pues tenemos que seguir por la única vía que nos queda, que es la judicial. Yo quiero el improcedente. Yo soy joven, no tengo hijos, no tengo hipoteca. Cojo la pasta y me largo y me busco la vida. Pero hay algo más. No solo Que sí, se trata que de está los muy bien, Gemma, que fue un éxito, vale, que se puede recurrir o no, nada más que digo eso, joder. Soy un sindicato de clase, creo en el trabajo, creo que mis compañeros tienen el derecho a volver, pero yo particularmente no quiero ni volver ni pensarlo. Pero ese es mi puto problema. Tras el debate, la asamblea terminó con la aprobación de nuevas movilizaciones. Ahora, el Supremo tenía la última palabra y 1 año para pronunciarla. Por su parte, Telemadrid siguió aplicando el ERE. Más trabajadores fueron despedidos. No recibieron la indemnización de 45 días por año que suponía el despido improcedente, como dijo el presidente González que quería hacer, sino la mínima, 20 días por año con un máximo de 12 meses. El haber entrado por oposición, el luchar por un puesto de trabajo, el preocuparte por que las cosas funcionen y que al final no se reconozca prácticamente nada por parte de quienes deberían reconocer lo que son las altas esferas de la empresa, pues te deja un poco así, un poquito con la sensación de que te traicionan. Muy fuerte que paguemos nosotros por la gestión que han hecho ellos en los últimos años. El chorreo de dinero que ha habido aquí, va. Mi trabajo consentía en dar soporte a todos los sistemas informáticos, aparte de a los compañeros. Y que entren otros a hacer nuestro trabajo, pues es que la opinión puede ser muy gorda. Sois los últimos, ¿no? Los últimos de Filipinas. 861 trabajadores estaban ahora en la calle a la espera del dictamen final de los jueces. Sin darse un respiro, una parte de ellos se sumó a los colectivos sociales que se oponían al desmantelamiento de los servicios públicos. En el recorrido se cruzaron con un periodista de la redacción paralela de Telemadrid, ingresado a dedo y salvado por el ERE. Este denunció a varios extrabajadores en los juzgados de Pozuelo por insultos e increpaciones y envió a un periódico digital
el ejemplo vivo de sus padecimientos. El periodista insultado, que no aparecía en el plano emitido, aseguraba en su denuncia haber sido rodeado por sus excompañeros, insinuando el peligro de agresión física. Para su ignominia, había otra grabación con el contexto incluido. Buenos días. ¿Por qué crees que te has quedado tú en Telemadrid y los compañeros que hicieron los exámenes están en la calle? ¿Por qué crees? Ha sido muy amable, muchas gracias. Periodistas despedidos por el ERE acudieron a la Asociación de la Prensa que había amparado a otros periodistas de la redacción paralela que denunciaban acosos. La asociación no se pronunció sobre el periodismo partidista y manipulador que practicaban los denunciantes al seguir las consignas de la dirección de Telemadrid o por convencimiento propio, sepultando así el derecho de los madrileños a la información veraz recogida por la Constitución. Rechazamos cualquier situación de acoso y de hostigamiento que se produzca contra periodistas por parte de periodistas cuando están desarrollando su trabajo. Y subrayamos en ese comunicado que nosotros pedimos que las críticas y las denuncias se hagan contra los responsables del ERE. El que de un colectivo de 900 personas, 2, 3, 4, puedan llegar a insultar, no, con eso no se puede demonizar a todo el colectivo de despedidos y tratarnos a todos como violentos. El malestar de los periodistas acosados terminó en los tribunales. Se celebró juicio por injurias contra 3 extrabajadores de Telemadrid que fueron absueltos. La denuncia la había puesto una redactora, perteneciente a la antigua plantilla e integrada en la redacción paralela a la que la dirección también salvó del ERE. Buenos días, Marisa. ¿Por qué tan injuriados los trabajadores de Telemadrid, si eres tan amable? Marisa, ¿por qué crees que te has quedado tú en Telemadrid? Cuidado. Que seguías a Esperanza Aguirre y al presidente González y a los compañeros que nunca siguieron las directrices de la dirección les han echado. Marisa, ¿por qué nunca has hecho preguntas incómodas a los presidentes de la Comunidad de Madrid? Marisa, ¿crees que... ¿Por qué nunca te has levantado contra la manipulación en Telemadrid? Durante todo 2013, además de las manifestaciones de los jueves, los extrabajadores de Telemadrid prosiguieron visualizando sus protestas para impedir que el ERE y los despedidos fueran enterrados, relegados al olvido. Al presidente de la Comunidad de Madrid le tocaba presidir la parada militar en honor a los héroes del 2 de mayo, pero hoy ha tenido sorpresas. Ha visto cómo los manifestantes han agitado guantes blancos mientras coreaban esto. Y cuando Ignacio González estaba pasando revista a las tropas, un grupo se ha levantado en la tribuna para gritar. Cuando todo parecía ya tranquilo, los trabajadores de Telemadrid, afectados por el ERE, han mostrado sus camisetas. A la vez, compañeros suyos en tribuna se han levantado para gritar no a los despidos. Y también les han desalojado, aunque ellos no se han resistido a callar su protesta. Y han seguido con sus reivindicaciones mientras los agentes se los llevaban para identificar. Hemos ganado el juicio, podemos elegir, hasta lo del comité de empresa hemos pedido incorporarnos al trabajo y nos niegan el trabajo, el derecho al trabajo. Ese es el presidente de la Comunidad de Madrid, niega el derecho al trabajo. Por eso tenemos que defender el trabajo. Cualquier espacio público era aprovechado para expresar sus reivindicaciones que trasladaron a la Asamblea de Vallecas, donde Izquierda Unida reiteró su compromiso con ellos. Izquierda Unida en el 2015, si tiene la más mínima posibilidad de gobierno o de influencia, recuperará la plantilla de Telemadrid que fue a concurso y que ganó su concurso, que son los profesionales que durante 25 años han hecho de Telemadrid una televisión pública de calidad. Los extrabajadores siguieron solidarizándose con los movimientos sociales que denunciaban las políticas de recortes y con las mareas reivindicativas de las que recibieron reciprocidad. Y ya que estamos hablando de educación, voy a invitar a los periodistas sumisos
de Telemadrid a que vuelvan a las aulas a estudiar ética. Muchísimas gracias a los Solo dos una cosita, si por me haber permites. estado aquí esta noche. En 10 segundos, en un segundo. En 10 segundos. Un abrazo muy fuerte a los trabajadores despedidos de Telemadrid. Salvemos Telemadrid. Bien. La causa de los despedidos de Telemadrid continuó suscitando apoyos, como el del cantante de Golpes Bajos y Siniestro Total Germán Copini, referente emblemático de la movida madrileña, fallecido a finales de año. Nosotros y nosotros vamos a intentar ir por un ancho camino, y sí se puede. Copini dio su respaldo solidario en el concierto a favor de TMS, la web de televisión de la Asociación de Trabajadores de Telemadrid en el exilio. Queremos hacer una televisión libre para los madrileños, única y exclusivamente, y que esto es una fiesta y que hemos aprovechado todos los que somos músicos, todos los amigos de los músicos, y la gente se ha volcado, y eso para nosotros es una auténtica alegría. No hay ninguna televisión que esté en la calle contando realmente qué está ocurriendo ahí y que los ciudadanos nos lo cuenten. Es importante que nos lo cuente el ciudadano y no un periodista puesto a dedo como ocurre en Telemadrid. TMS no se detenía. Sus reportajes fluían en la web sin interrupción, así como los despliegues para cubrir acontecimientos como las manifestaciones contra la troika comunitaria en Madrid y Lisboa. Nosotros estamos para eso, para informar a todos estos ciudadanos de lo que ocurre en Madrid, y nada mejor que una plataforma a través de internet. Yo estoy aquí con mi cámara para intentar luchar, ¿no? Intentar explicar lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en la calle, que eso no lo quiere hacer nadie. Por eso estoy aquí yo con mi cámara hoy, para enseñárselo a la gente. Somos los representantes de los legítimos trabajadores de Telemadrid que nos han echado injustamente a la calle por motivos políticos, y con este método pretendemos hacer llegar toda la información a los madrileños. ¡Hasta luego! Cámaras, periodistas, productores y mensajeros improvisados volvieron a emplear toda su capacidad profesional gratuitamente para registrar los acontecimientos y llevar las tarjetas a los montadores. Una vez más demostraron cómo aprovechar los nuevos sistemas digitales de grabación y emisión al servicio de los ciudadanos. Somos un medio de comunicación más, somos un medio de comunicación de Madrid que queremos estar con los madrileños. Sentir que todavía ejerzo la profesión de cámara, de la cual probablemente no pueda volver a vivir en la vida. Otro equipo viajó hasta Portugal para cubrir la manifestación contra la troika que transcurrió por las calles de Lisboa. La trayectoria informativa de TMS fue premiada por el 10º Festival de Cine de Lavapiés, celebrado en la Filmoteca Nacional. Se proyectaron varios reportajes en la inauguración de las jornadas que se desarrollaron durante una semana en el Cine Doré. Los reconocimientos profesionales también llegaron a otros trabajadores despedidos. La periodista Isabel García y el montador Alberto Alcalá fueron premiados por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por el reportaje Demasiado Humanos sobre el trastorno límite de la personalidad, grabado cuando trabajaban en Telemadrid. Y también, como no, a todos mis compañeros despedidos injustamente de Telemadrid, un enorme grupo de profesionales que no están pasando el mejor momento de sus vidas. Los reconocimientos recayeron igualmente sobre la periodista Inma Loeches, el montador Luis Redondo y el cámara Luis de la Rosa, que grabaron para TMS un reportaje sobre el cierre de la empresa Roca Sanitarios. Recibieron el premio Ciudad Alcalá de Henares de periodismo. Este premio, como decía, es algo más, porque viene a demostrar que los 861 profesionales despedidos de Telemadrid por un ERE salvaje sabemos hacer televisión y somos capaces de realizar trabajos de sensibilidad social que en Telemadrid a día de hoy no podríamos haber hecho. Al acto asistió el cineasta José Luis Garci, laureado por su trayectoria cinematográfica, que logró 15,5 millones de euros del presupuesto de Telemadrid con el beneplácito de Esperanza Aguirre para rodar Sangre de Mayo. Garci, que nunca se posicionó contra la manipulación en Telemadrid, tenía en ella un sueldo espléndido por su programa semanal de cine. Equiparó su situación a los trabajadores sin empleo del ERE. Si ya lo hemos hablado, ¿qué quieres que te diga? Y a mí no me gustaría hacer ni nada el programa. Otros despedidos de Telemadrid también continuaron activos.
Unos volvieron a formar equipo, como cuando trabajaban juntos en informativos para grabar el reportaje Matar una estrella sobre el hundimiento de la televisión madrileña a través de los testimonios de varios extrabajadores. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy, 2 de mayo, y en este momento, comienza la emisión en pruebas de un nuevo canal de televisión. Cuando hace 15 años nosotros éramos más jóvenes y llegamos aquí, descubrimos una televisión que era probablemente la más querida por todos los madrileños, ¿no? La audiencia era del 20%, ahora es de apenas un 3%, y esa televisión es la que ha desaparecido. Para dar paso a la propaganda y también a chapuzas inolvidables como la protagonizada por Ana Samboal, Hermann Tertsch y el mismísimo dictador del nacionalcatolicismo. Del éxito colectivo habla de los años de su gobierno, como la prolongación, la maduración de la transición. Y mientras los meses pasaban, los juzgados de Pozuelo seguían activos. Una periodista representante sindical, a la que no pudieron despedir porque lo impedía la ley, demandó por vejaciones al director de informativos, Agustín de Grado, que fue absuelto. Durante la ejecución del ERE, el director rechazó con un tajante no una entrevista sobre los criterios utilizados para seleccionar a los que se quedaban en la empresa. Tras el juicio, volvimos a intentarlo con otra propuesta. Fue inútil. Agustín aceptaría un debate público en la Asociación de la Prensa sobre las causas del ERE y los criterios de selección del personal. ¿Estás en el paro? Sí, ¿usted lo aceptaría? Un debate en la Asociación de la Prensa. No puedo hablar con una persona que está en el paro, está desarrollando un trabajo. Sí, el trabajo por el cual no cobro nada. Cepeda, director de personal. ¿Por qué los directivos no se han bajado los salarios después del ERE? ¿Aceptaría el debate en la Asociación de la Prensa sobre los criterios de selección? ¿Tiene tiempo usted para debate? Sí, por supuesto. Bueno, pues yo tengo tiempo para trabajar y estar con mis hijos. No sé si usted tiene hijos. Yo el tiempo que tengo libre lo dedico a mis hijos. A los juzgados de Pozuelo también acudió el director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, que tuvo que declarar, tras una querella de comisiones obreras, por contratar a los 4 días de la ejecución del ERE a Telefónica Broadcast Service, de la que el propio José Antonio Sánchez era directivo en excedencia. Se ha hecho un contrato, una adjudicación a dedo, lo cual ha vulnerado, entendemos, toda la normativa de contratación que establece garantías para que los contratos de las administraciones públicas, como sería el caso. La querella fue archivada 3 meses después y recurrida por el sindicato. La mañana de su comparecencia, José Antonio Sánchez esquivó a los trabajadores y a la prensa saliendo por una puerta especial de los juzgados. Y al final conseguiremos hablar con él y preguntarle por qué contrata por el doble de precio en vez de contratar a los trabajadores de Telemadrid. El director general de Telemadrid no logró la invisibilidad total. Según El Mundo, aparecía en los papeles de Bárcenas como presunto beneficiario de la Caja B del Partido Popular cuando era corresponsal de ABC en el Parlamento en 1994. La noticia fue recogida por otros medios. La contabilidad B del Partido Popular, publicada por el diario El Mundo, reveló que cuando Sánchez era cronista parlamentario del diario ABC, cobró 800.000 pesetas en el año 1994 y otras 300.000 en 1995 de parte del PP. 7 meses después del ERE, a propuesta de Izquierda Unida, el Consejo de Administración de Telemadrid pasó de 18 a 7 miembros. La mayoría del Partido Popular eligió presidente a Arturo Moreno Garceral, exdirectivo de Telefónica. Ahora Telemadrid era dirigida por 2 exmandos de la multinacional, afines al PP, que mantuvieron la misma línea partidista. Y al terminar junio, por fin, salió a concurso la producción y realización de la señal de Telemadrid. Se presentaron al mismo un grupo de extrabajadores pertenecientes a la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña. La adjudicación volvió a concederse a TBS, filial de Telefónica. Y en el comienzo del acto nos han dicho rápidamente que la dirección de Telemadrid interpretaba que no cumplíamos los requisitos mínimos para concurrir al concurso, con lo cual nuestra oferta económica ni siquiera la iban a abrir. Sí, ha sido muy rápido, lo tenían todo bastante amañado. No se sabe, pero ha habido dos empresas que se han presentado. Una Telefónica, que es la que está haciendo el servicio desde enero, y otra por 500 euros de menos al mes, o sea, por 3 cafés, que ha ido de comparsa, que se llama Secuoya. Por su parte, integrantes de TMS empezaron a debatir la creación, en función de los acontecimientos futuros, de una productora mediante el modelo de cooperativa. Formaron grupos de trabajo y en octubre presentaron el primer borrador. Poco después, a primeros de noviembre, el ERE de la televisión valenciana fue declarado nulo. Para no reingresar a los despedidos,
El presidente Fabra cerró la cadena, que durante años había sido una máquina de propaganda al servicio del PP. Entonces, periodistas que nunca denunciaron la manipulación y no defendieron el derecho a la información veraz y plural, ahora que perdían el trabajo, se posicionaban contra sus jefes e intentaban redimirse. Incluso por primera vez dieron voz a la portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia. Perdona, anem a continuar parlant. La porta principal està tancada. Canal 9 va tindre una actitud indigna per a una televisió pública que havia d'haver estat al costat dels seus ciutadans. La sentencia de Valencia tuvo repercusiones inmediatas. El presidente González insistió en cerrar Telemadrid si el fallo era nulo. Fue apoyado por su mentora y también por el director general de la televisión madrileña. En la manifestación de ese jueves, los despedidos de Telemadrid se expresaban así. Es una medida antidemocrática absolutamente y vergonzosa, porque no quieren cerrar, quieren que nosotros no estemos. Que tiene que cumplir la ley, como dicen, como se les hincha la boca de decir, que cumplan la ley y que cumplan las decisiones de los tribunales. No se puede interpretar más que como un chantaje a los jueces. Las trayectorias de la televisión valenciana y Telemadrid no habían sido las mismas. La llegada de Esperanza Aguirre y el nombramiento de su exjefe de prensa, Manuel Soriano, como director general de Telemadrid en 2004, arruinó la imagen y la audiencia de la televisión madrileña tras convertirla en un aparato de propaganda y manipulación. En marzo de ese año, con otros medios públicos de comunicación, el comité de empresa denunció a la dirección por el tratamiento sesgado de los atentados del 11M, y en junio la Asamblea de Redacción de Telemadrid exigió la dimisión del director de informativos, Agustín de Grado, por aplicar la censura a un reportaje sobre infraviviendas de Pozuelo. Un año después, los trabajadores pidieron, tras un referéndum, el cese del director general, y en 2007 la plataforma Salvemos Telemadrid expuso la situación en Bruselas en el Parlamento Europeo y difundió un vídeo con ejemplos de manipulaciones. ¿Qué pasa en Telemadrid? Vulneración del derecho a la información veraz, objetiva y plural. El anagrama de ETA es una imagen pretendidamente subliminal. Silencios y vetos. Ni se graban ni se emiten noticias que no coincidan con la ideología o las creencias de la dirección, como la celebración en las calles tras la aprobación de la ley del matrimonio homosexual. Conseguimos fundamentalmente que la gente supiera que los trabajadores de Telemadrid no estábamos silenciados, no estábamos callados. Queríamos denunciar lo que estaba pasando y eso fue básica y esencialmente lo que hicimos y lo que logramos. Los periodistas que se oponían a las manipulaciones y censuras y que las reflejaban en un boletín semanal exigieron a través del comité de empresa un consejo profesional para proteger la independencia, pluralidad y veracidad, que fue rechazado sistemáticamente por la dirección de Telemadrid. Por su parte, esta fue asentando una redacción paralela con presentadores y redactores contratados a dedo que secundaban con entusiasmo, y con ellos un sector de la antigua redacción, las consignas partidistas y manipuladoras aplicadas por el director de informativos, Agustín de Grado, es subdirector de La Razón. Tras la consolidación de Aguirre, los redactores independientes fueron definitivamente relegados a programas o a elaborar noticias intrascendentes que muchos siguieron sin firmar en señal de protesta. Al mismo tiempo, la web de Salvemos Telemadrid y las hojas informativas de cada sindicato continuaron mostrando las manipulaciones y el creciente deterioro de la televisión. Algunos periodistas abandonaron la empresa, como Pablo Sapat, doctor en Ciencias de la Información, redactor de Internacional y reportero en conflictos internacionales, y también Javier Mayoral, es editor de informativos de fin de semana, premio de periodismo Mariano José Larra en el año 2000 y doctor en Ciencias de la Información. Actualmente son profesores en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense. Pues yo creo que lo peor, objetivamente, ha sido ver cómo arrumbaban a compañeros que tenían una trayectoria profesional intachable y los convertían en carne de pasillo, ¿no? Y quedaban ahí como mobiliario, sin utilidad alguna, ¿no? Y desde un punto de vista más personal, lo que más daño me ha hecho a mí ha sido ver el descaro, el cinismo con que se ha mentido, sabiendo que era mentira algo, y se ha utilizado eso en nombre del periodismo. Yo he visto a gente que
parecía que estaba haciendo periodismo, que decía que estaba haciendo periodismo, pero que yo sabía que estaba mintiendo y sabía que ellos lo sabían. Y eso es lo más grave de todo. Las enseñanzas básicas de la Facultad de Periodismo estaban muy lejos de Telemadrid en 2013, y cuando este se dirigía a su fin, el ático de Marbella, evocado una y otra vez por los despedidos, se convirtió en portada. González ya había aparecido antes en medios digitales por su relación con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y los contratos del club con Telemadrid, asunto que junto a otros el PP vetó más adelante en la Asamblea de Madrid para que no se investigara. Lourdes Cabero por el ático marbellí del que los dos son propietarios. Un veto que no detenía a los extrabajadores, que corrieron a Leganés con los reporteros para sumarse, como el año anterior, a la euforia del Gordo, acción que repitieron en el ensayo de las campanadas de la Puerta del Sol. Y llegó 2014, y con él la posibilidad del despido nulo y el cumplimiento de la amenaza de cierre, lo que implicaba la marcha de los periodistas que seguían en la empresa, el 70% de los cuales habían entrado sin examen o oposición, según datos sindicales. Algunos tenían lazos directos o familiares con políticos del PP. Para ellos, el enchufismo y los contactos eran la columna vertebral de sus vidas, la esencia de su educación y su valor primordial, tan imprescindibles como respirar. Yo estoy en la calle, yo demostré mi valía y sin embargo están ahí ocupando mi puesto de trabajo gente enchufada, gente que entró en Telemadrid por ser familiares, en muchos casos muy directos de altos cargos del Partido Popular. ¿Por qué te has quedado tú en Telemadrid, que no hiciste ningún examen, entraste a dedo? ¿Por qué crees que te has quedado? Nos han echado por intentar hacer bien nuestro trabajo, por creer en el periodismo, por intentar hacer una información veraz, objetiva, plural, en definitiva, por intentar hacer bien nuestro trabajo. ¿Por qué crees que sigues tú en Telemadrid, que seguías siempre las directrices de la dirección y que además hacías noticias manipuladas con planos falsos? ¿Por qué? Muchos de los que no han hecho bien su trabajo, muchos de los que han entrado ahí y se han limitado a escribir al dictado, se han limitado a cumplir órdenes, se han limitado en ocasiones incluso a mentir conscientemente, esos se han quedado. ¿Qué te parece que compañeros que se dan a sí mismos premios a la manipulación sigan trabajando en Telemadrid? ¿Qué te parece eso? ¿Crees que actualmente en Telemadrid hay una información objetiva, veraz y plural? Prefiero no contestarte. ¿Por qué crees que siguen trabajando en Telemadrid redactores que se daban premios a los mejores manipuladores en fiestas? ¿Por qué crees que siguen trabajando en Telemadrid? Gustavo, prefiero no contestarte, ¿vale? No sé qué quieres que te diga, prefiero no decirte nada, Gustavo, porque para no ponerme en contra de nadie, ¿sabes? Yo viví una etapa de Telemadrid maravillosa, una etapa en la que no puedo decir que no hubiera presiones porque posiblemente mentiría, pero las presiones eran mínimas, las injerencias eran mínimas. Era una época en la que verdaderamente éramos una televisión al servicio de los madrileños. ¿Por qué crees que te has quedado tú en Telemadrid, los redactores que aprobaron las oposiciones y no seguían las directrices de la dirección les han echado? ¿Por qué crees? No es el momento, tío, déjanos trabajar. Ningún madrileño podrá entrar en esta televisión pública mientras sigan imperando estos procesos nepotistas, absolutamente de casta, que se retroalimenta y que impide que la gente normal, con sus conocimientos y en libertad de concurrencia, pueda presentarse. Un dolor espantoso. ¿Por qué crees que te quedaste tú y redactores que no seguían las directrices de la dirección y que no firmaban sus noticias están en la calle? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué crees que siguen trabajando en Telemadrid? Redactores que estaban premios a la manipulación siguen trabajando en Telemadrid. ¿Por qué? Y luego la gran pregunta que te haces, esa cultura del esfuerzo, ¿para qué? Yo estudié una carrera universitaria, yo trabajé, yo me presenté a una oposición, yo estudié para aprobar esa oposición y la aprobé y me gané mi puesto de trabajo y ahora estoy en la calle. Están ocupando mi puesto gente que no ha pasado por ningún examen en su vida. ¿Por qué crees que te has quedado tú en Telemadrid y los compañeros que hicieron los exámenes están en la calle? ¿Por qué crees? Ha sido muy amable, muchas gracias. Buenos días, Timón. Bueno, solo una pregunta. ¿Por qué te has quedado tú en Telemadrid y a tus compañeros que han hecho los exámenes no se han quedado? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Personas que han entrado a dedo estos últimos meses, estos últimos años, no tienen más méritos que los que hemos aprobado un examen, una prueba de acceso y tenemos un largo currículum para quedarse.
Y esto es lo que han decidido los abogados denunciar. ¿Qué te parece que esos que se daban premios a la manipulación sigan trabajando? ¿Qué te parece a ti como periodista que eso ocurra en una televisión pública? No voy a opinar. ¿Crees que Telemadrid actualmente es libre, veraz y plural? No comment. La posible nulidad del ERE supondría también el despido de periodistas de la antigua redacción que habían optado por colaborar con la dirección por convencimiento y o para proteger su puesto de trabajo. ¿Por qué te has quedado tú y a los compañeros que no colaboraban con la dirección les han echado? ¿Por qué crees? No me hagas esta pregunta. Entonces, es simplemente, ¿por qué crees que te has quedado tú y los compañeros que no colaboraban con la dirección y además habían hecho los exámenes están fuera? Pasamos, ha sido muy amable por atenderme. Muchas gracias. Una de las periodistas próximas a la dirección, ingresada por examen, cubría miembros de la Casa Real, entre ellos a la princesa Leticia y al príncipe Felipe. Príncipe, en Telemadrid han dejado a los redactores que han entrado a dedo, la mayoría, y han echado a los que aprobaron los exámenes. ¿Qué le parece? Yo creo que me he quedado porque hice mi oposición y la aprobé. Llevo 22 años trabajando en Telemadrid. ¿Y el resto que le hicieron, la mayoría que salió a la calle, por qué crees que salió a la calle? Porque la dirección ha elegido a unas personas y no a otras. ¿Por qué crees que la dirección ha elegido a unas personas y no a otras? No te voy a decir nada más, me estás poniendo en un compromiso, lo siento. Y con el inicio del nuevo ejercicio llegaron los datos de audiencia del 2013, el año del ERE y del reinado todopoderoso y absoluto de la redacción paralela. Telemadrid batió su propio récord de deterioro de la era Aguirre González. Cosechó la audiencia más baja de su historia, 3,8, según el estudio de Barlovento Comunicación. Fue entonces cuando la revista satírica Mongolia, a pocos días de cumplirse un año del despido de más del 70% de la plantilla, publicó una información demoledora. El director de informativos, Agustín de Grado, y periodistas de la redacción paralela de Telemadrid aparecían en fiestas celebrando a Esperanza Aguirre y dándose premios, un Oscar, a los mejores manipuladores. Esta redacción, afín al Partido Popular, se autodenominaba el lado oscuro y llegaba a celebrar galas en las cuales se otorgaban Oscars a la manipulación. Mongolia pudo acceder al guión de una de estas galas celebrada en diciembre de 2006 y el texto no tiene desperdicio. Atentos. Como dijo un sabio, ha sido un año largo, duro y difícil. Cuesta manipular con estilo y garbo, pero hasta eso lo hacemos bien. No necesitamos los insultos del comité para unirnos cual piña. Uno de los protagonistas de las fotos, José Gilgado, actual director de contenidos de Televisión Española y anteriormente subdirector de informativos en Telemadrid, saludó así la publicación de Mongolia en la que se premiaba a los manipuladores. Esto es para que actuara un fiscal de oficio. Un fiscal tenía que actuar de oficio. La justicia en este país tiene que moverse más rápido y ser más contundente. Esto es para que entren aquí a saco y saquen a todos esos sinvergüenzas esposados. Ese día volvía a ser 12 de enero, un año del ERE que dejó sin empleo a 861 trabajadores que de nuevo salieron a la calle, mientras los directivos de Telemadrid y sus periodistas no abrían la boca ni medio milímetro para desmentir ni una coma de la información sobre los redactores premiados por sus manipulaciones. Es absolutamente impresentable que esto se permita en un Estado que se dice democrático. Es indignante ante la libertad de expresión, la libertad de información. Es como si te roban la casa y los ladrones se quedan dentro. Es una vergüenza y una injusticia. Yo no los consideraría periodistas. A mí me parecen burdos manipuladores que trabajan al servicio de un partido político. Son propagandistas. Yo me manifiesto en solidaridad con los trabajadores injustamente despedidos porque me indigna no solo el resultado, que es deprimente, esta televisión, sino también el proceso que ha llevado a esto. Los medios de comunicación recogieron la manifestación, entre ellos la agencia EFE y Radio Televisión Española. Las periodistas de esta última, al ser preguntadas por las manipulaciones en Telemadrid, a las que habían respaldado sus jefes, Julio Somoano y José Gilgado, se pronunciaron así.
Yo no puedo opinar como trabajadora de Televisión Española. Estoy trabajando, no estoy opinando, lo siento. Como periodista me parece que la manipulación de cualquier tipo es una cosa horrorosa y que no se debería permitir, y menos en televisiones públicas en las que al final estamos jugando, estamos manteniendo y estamos perpetuando un sistema democrático, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Esto roza a ser muy cara dura, ¿no? Ya encima despides a la gente y encima te das un premio. Realmente no lo entiendo. Y 861 personas seguimos en la calle, sin que los madrileños hayan notado ningún ahorro, ni ninguna mejoría en su radio y televisión, ni ningún otro servicio. Eso sí, todo el equipo directivo y aquellos que ellos han metido a dedo siguen allí, cobrando sus mismos sueldos. Y en el contexto de la manifestación, poco antes de su inicio, en la sede del PSM, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se había reunido con despedidos de Telemadrid. Ante las cámaras, Gómez se comprometió a contar con ellos para reconstruir una Telemadrid independiente y sin manipulación. Y el compromiso es recuperar Telemadrid. Recuperarlo con los profesionales que hiciste de Telemadrid el orgullo de las televisiones públicas. Tomás Gómez plasmó su compromiso en un documento entregado a la presidenta del comité de empresa. Los trabajadores despedidos seguían esforzándose en reivindicar lo que había sido la televisión pública de la Comunidad de Madrid. Porque hemos visto la necesidad de recordarle a la gente que esta televisión es suya y que se puede volver a recuperar. Recordarles el servicio público de televisión y de radio que se hacía cuando empezó Telemadrid. Y eso es lo que vamos a mostrar en la exposición. La exposición recogía las señas de identidad de Onda Madrid y Telemadrid desde su creación. En sus trayectorias primó, aunque hubo algunos casos de censura y partidismo, el compromiso con la información independiente, veraz y plural. Un compromiso que mantuvo Jiménez Alemán, nombrado por Gallardón, y que dinamitó Esperanza Aguirre y su equipo de dirección. No lo sé. Ya hay otra cámara de Telemadrid. Vale. A ver, es que es que estaban todos para aquí, estaban todos aquí, claro, es que estaba lleno de... Durante 3 días se debatió sobre la televisión madrileña. Participaron periodistas de Infolibre y 20 Minutos, un catedrático de Economía y experiodistas de Telemadrid que habían tenido cargos en la dirección de informativos hasta la llegada de Esperanza Aguirre. Una mesa redonda de la Asociación de la Prensa clausuró las jornadas. Intervinieron diputados de todos los partidos de la Asamblea Regional, menos del PP. Los 3 grupos rechazaron el partidismo y manipulación del actual Telemadrid y defendieron la necesidad de una televisión pública independiente. PSOE e Izquierda Unida reiteraron su compromiso de reabrir Telemadrid si la cerraba el presidente González y de reincorporar a sus extrabajadores al nuevo modelo. Por su parte, UPD no se pronunció. Nosotros no tenemos una postura definida, es decir, lo he dicho antes, es decir, yo soy partidario de una televisión pública en general. Y al llegar marzo, el último mes antes de la sentencia, la manifestación de los jueves ya no se detuvo en la Puerta del Sol. Siguió avanzando hacia la Plaza Villa de París. Tenemos que dejarle bien claro al Tribunal Supremo que nosotros confiamos en la justicia, a pesar de las amenazas que el presidente de la Comunidad de Madrid dice públicamente. La manifestación terminó frente al Supremo. Apenas quedaban 2 semanas para el fallo judicial y la actividad no se había detenido en los colectivos de los extrabajadores. La AGTP había votado en febrero la presentación de una querella contra el presidente González que se hizo efectiva poco antes de la sentencia. La Asociación de Afectados por la Gestión de Telemadrid ha interpuesto una querella criminal contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Y llegó el 26 de marzo de 2014, casi un año desde el despido improcedente. Volvieron a reunirse a las 9 de la mañana en Telemadrid. Guardaron un minuto de silencio por Ángel Sánchez, un entrañable documentalista de 48 años, fallecido días antes. Ángel, que permaneció en la empresa porque su área no fue externalizada, apoyó de frente la lucha de sus compañeros despedidos. Ha estado siempre apoyándonos y siempre alegre y entrañable. De los 300 que se quedaron en Telemadrid, solo una minoría contada demostró la dignidad de Ángel. Hola. Acaban de marchar, ¿qué queréis que ocurra con esos compañeros? Que salga nulo, que salga nulo, vuelva, no se cierre. Desde la Ciudad de la Imagen iniciaron la marcha de 19 kilómetros. Volvieron a ser visibles por Aluche, Paseo de Extremadura, calle Segovia y la obligada parada en la Puerta del Sol. Después cruzaron Gran Vía hasta Alonso Martínez y tras rebasar la sede del partido del gobierno se pararon ante el Supremo. Las esperanzas se derrumbaron poco después.
La ratificación de la sentencia, despido improcedente, llegó antes de las 3. La frustración dio paso a la rabia y la desolación. Nos roban el trabajo y se lo dan a sus amigos, a sus productoras. Se están cargando todo lo público, y dejan las familias en la puta calle. No tienen vergüenza. Dan asco estos del PP, dan asco. Pero seguiremos luchando hasta la muerte. Confiar en la justicia para esto. Una mierda para todos. Todo se nos niega a los de Telemadrid. ¿Por qué les hemos hecho frente a la manipulación? No entendemos cómo un tribunal puede decir que un ERE está bien hecho así. Bueno, dicen que es improcedente, pero Ignacio González se sale más o menos con la suya. Nos echa a la calle y se queda con la tele para seguir haciendo negocios con sus amigos. En pleno abatimiento, Izquierda Unida y PSOE reiteraron su compromiso. En el 2015, con el cambio de gobierno, habrá una televisión pública madrileña, Telemadrid y Onda Madrid continuarán, y además se incorporarán los trabajadores mejores que pueden estar en Telemadrid y Onda Madrid, que son los que han estado haciendo esta gran televisión y son los que han sido despedidos. El compromiso se mantiene, está firmado por Tomás Gómez, está firmado por el Partido Socialista de Madrid y hoy, más que nunca, mantenemos nuestra palabra. No nos hemos hecho una promesa, nosotros tenemos un compromiso. Y el compromiso es que en mayo de 2015 esos trabajadores de Telemadrid volverán a tener su televisión para que los madrileños y madrileñas tengamos servicio público. Tras la ratificación de la sentencia, a los despedidos aún les quedaba la vía de las demandas individuales. Y pelear mi nulo, o sea, reclamar mi plaza que yo me he ganado en propiedad en un examen. Creo que yo merezco estar ahí, he demostrado en la oposición que puedo estar ahí y hay gente que no ha acreditado ningún mérito para estar ahí, salvo ser conocido amigo de alguno de los que están dirigiendo Telemadrid en este momento. Yo voy a ir a por la individual y voy a ir porque en concreto en mi categoría se han quedado 60 personas que no merecen quedarse ahí y que a mí con una oposición aprobada me han echado de la calle. 2 meses tardó el Supremo en enviar a los sindicatos el contenido de la sentencia. Ratificaba el despido improcedente por la desproporción entre el número de despedidos, más del 70%, y la reducción presupuestaria de Telemadrid de un 5 a un 10%. También recogía que los contratos mejor pagados continuaban en sus puestos, directivos, jefes y otros cargos cuyos sueldos tenían mayor incidencia en los gastos. Igualmente, según la sentencia, el ahorro alegado por la empresa para las externalizaciones no se ha podido constatar fehacientemente. La sentencia pone de manifiesto que no había un proyecto de mantener una televisión pública capaz y suficiente, sino que había es un proyecto político de externalizar y privatizar la señal, no solamente la señal, sino la elaboración de contenidos. Respecto al método para seleccionar a los despedidos, básicamente en informativos, porque la mayoría de las otras áreas se externalizaron, el tribunal señalaba que Telemadrid es un ente público y no una administración pública. Esta distinción implicaba que los criterios aplicados por la empresa para decidir quiénes se quedaban eran legales, aunque fueran subjetivos. En consecuencia, el haber ingresado por examen no daba más derecho que haberlo hecho a dedo o por enchufe. Así de claro, punto y final. Totalmente inmoral, desde el punto de vista de un mínimo de ética, que hubiera llevado a que el despido no se hubiera realizado concentrándose este despido masivo en las personas que han ingresado por método regular, sino que hubiera afectado también a los designados a dedo o a los enchufados del Partido Popular. En la práctica, se pulverizaba la igualdad de oportunidades para ingresar en Telemadrid y quedaban blindados el amiguismo y el nepotismo implantados profusamente por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Desde 2007, según fuentes sindicales, no se había realizado ni un solo examen público para entrar en el ente. Y con el inicio de la nueva temporada, a 10 meses de las elecciones autonómicas, la dirección de Telemadrid decidió dilapidar miles de euros en una descarada operación de maquillaje. ¿De qué cole venís? Telemadrid gastará casi 1 millón de euros para cambiar su imagen corporativa y que sus presentadores estén guapos, según publica hoy el diario El Mundo. Y eso a pesar de que la televisión pública realizó un ERE que supuso la salida de 861 trabajadores, argumentando la insostenibilidad de su situación financiera. ¡Sinvergüenza!
Una imagen, la de los presentadores de Telemadrid, que necesita algo más que un nuevo corte de pelo para mejorar. Él sabe lo que es manipular de arriba a abajo. Tiene un manual de lo que es manipular. No necesita órdenes, sabe lo que tiene que hacer, porque es el perro de su amo. En pleno verano comenzaron las vistas de las demandas individuales. La mayoría de los extrabajadores solo tenían la opción de aceptar la indemnización ante las escasas posibilidades de conseguir el despido nulo. Lo que quería yo era que mi juicio se celebrase, pero no ha sido así. Me llevo una gran decepción porque hemos recibido muchas presiones por parte sobre todo del juzgado, que nos advertía que nos podía multar por temeridad, porque en mi caso parece ser que ya está juzgado desde el Supremo y que no se podía hacer más. Y bueno, aquí no he tenido más remedio que firmar el acto de conciliación y con mucha tristeza he tenido que firmar el acto y llevarme solo dinero y cortar la relación que tenía con la empresa. Por su parte, Telemadrid, tras ascender a presentadoras a periodistas que habían dado información falsa o manipulada, una de las cuales hizo ostentación de ello años atrás en Internet, no lograba que el dineral desviado a publicidad provocara la amnesia colectiva en los madrileños. A finales del verano, su audiencia seguía en una media del 4% y en la cola de las autonómicas. Y entonces, en la noche del 24 de septiembre, mientras cruzábamos los soportales vallecanos de Portazgo, llegó la noticia del primer trabajador de Telemadrid en obtener el despido nulo. Ingresado por examen en Telemadrid hacía 24 años, Tirso era, paradójicamente, el mismo trabajador con el que se retrató en directo meses atrás Isabel San Sebastián. Bueno, ¿y qué? Significa abrir la puerta a todos. Pues creemos que es un triunfo no solo para el propio trabajador, sino para lo que puede significar para él y para el resto de sus compañeros. Y 5 días después, en los juzgados de lo social de la Plaza de los Cubos, donde proseguían las demandas individuales, Mamen Resino, ayudante de realización, también lograba el nulo. Que han vulnerado un derecho fundamental, que es la baja por maternidad. Resultó una pequeña satisfacción, porque el resto de los extrabajadores que fueron esa mañana tuvieron que aceptar el despido y la indemnización. Me siento triste. Creo que es una justicia que te permite ganar, porque el despido es improcedente, pero te permite ganar perdiendo. Hemos perdido. Lo que hemos ganado, hemos perdido. He conciliado porque no me ha quedado otro remedio. Porque el hecho de ya ella me ha avisado que aunque entráramos en juicio y comenzáramos el juicio, el resultado iba a ser el mismo. Y por fin llegó el día esperado por muchos, aunque fuera solo simbólicamente. 1 año y 8 meses después de la ejecución del ERE, Carmen regresó al mismo lugar donde sus compañeros recibieron las cartas iniciales de despido y se convirtió en la primera de todos en cruzar las puertas de Telemadrid con una orden judicial de reingreso. Eres la primera trabajadora de Telemadrid que va a entrar ahí. ¿Qué sientes? Muchos nervios. Entonces, cuando estaba a punto de entrar, apareció una conocida periodista de la redacción paralela. Que habéis estado 800 contra mí por haberme quedado contra el ERE, haciéndome la vida imposible. Y esa chica que entra sola no va a vivir lo que he vivido yo. Esa es la diferencia moral. ¿Por qué no has denunciado? ¿El qué he denunciado? ¿Por qué no has denunciado la propaganda, la mentira, la manipulación de Telemadrid? Anda, mira, déjame, que no estoy hablando de eso. ¿Por qué no has hecho que no te voy a dar el gusto de contestarte a lo que tú quieras? Estás induciendo una entrevista, no te voy a contestar a lo que tú quieras. ¿Aceptas un debate en la asociación de la prensa? Mira, yo estoy trabajando aquí muchísimas horas, no tengo tiempo para ir a debates, como te comprenderás. Voy a trabajar. Era la periodista elegida por la dirección de Telemadrid para cubrir durante más de 10 años a Esperanza Aguirre y al presidente González. Marisa de la Cruz, que efectivamente fue insultada por algunos de los extrabajadores en distintas ocasiones, los denunció en los tribunales. Perdió el juicio en los juzgados de Pozuelo en julio de 2013. De la Cruz nunca se posicionó contra la manipulación y la propaganda de Telemadrid y fue salvada del ERE por la dirección, que la consideraba inquebrantablemente fiel a sus consignas. Y apenas 15 minutos después de entrar en Telemadrid, Mamen Resino, la ayudante de realización, volvía a salir. De momento parece que no tiene intención de cumplir la sentencia porque dice que no hay trabajo. Una madre gana una sentencia de nulidad y la empresa dice que no la puede dar trabajo cuando aquí dentro hay trabajo. Otra cosa que lo está haciendo ese trabajo, lo estén haciendo subcontratados
de empresas ajenas a Telemadrid. La empresa es viable y esperemos que este sea el primer paso de una compañera que consigue el nulo y que sigan siendo más compañeros los que día a día, gota a gota o en aluvión, entren a trabajar en Telemadrid, que recordemos es la televisión de todos los madrileños, no la televisión de unos gestores que la han llevado a la ruina para externalizarla y vendérsela a empresas afines. Para finales de octubre, 8 extrabajadores de Telemadrid, 6 de ellos delegados sindicales, habían logrado el nulo. La empresa ha recurrido todos los casos y solo ha permitido el reingreso de una redactora de informativos y una administrativa. Y justo cuando esto ocurría, el director general del ente, José Antonio Sánchez, tras hundir a Telemadrid en la audiencia más baja de su historia y despedir de forma improcedente a 861 trabajadores, era recompensado por el PP con la presidencia de Televisión Española, que ya había ejercido en la tenebrosa época de Urdaci. Ustedes lo conocen bien y tiene una trayectoria dilatada y conocida en la televisión, en los medios de comunicación. Su currículum es incontestable. De 1994 a 1995, mientras era periodista de ABC, cobró en B presuntamente más de 1 millón de pesetas del Partido Popular. Censuró y manipuló los informativos de Televisión Española de 2002 a 2004 y llevó a cabo un ERE ideológico que dejó en la calle el 80% de la plantilla de Telemadrid en 2013, sin tocar a cargos vinculados con el PP. Ese día quedaban 6 meses para las elecciones autonómicas y municipales. La frágil y postrera esperanza de los extrabajadores de Telemadrid. Cambio de gobierno y que haya criterios objetivos y volvamos otra vez a hacer el trabajo que nos han robado, porque hay otros haciéndolo en nuestros lugares. Que haya un cambio político en la Comunidad de Madrid, esperemos que los grupos de la izquierda cumplan sus compromisos y que la remisión sea para todos, que sea justo, que por fin se haga justicia. Bueno, este año lo que voy a hacer es apoyar a mis compañeros para que sigan con el proceso y seguir luchando para que esto cambie. Quieren cocinarnos a todos en la olla podrida del olvido. Pero más de uno, como Marcé, vamos a seguir con el dedo apretado en el gatillo. En el gatillo de la memoria. Y ahí lo vamos a mantener. Hasta que nos lo corte. Los chicos listos o la jodida vida. Por eso estoy aquí yo con mi cámara. Que si te apuntas.